trabajar lo que es el habla y lenguaje en estos niños, pues voy a empezar hablándoles un poco sobre qué es el trastorno del espectro autista. Es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico, el cual pues inicia en la primera infancia y afecta la comunicación, la socialización y el comportamiento de estos niños, con la presencia pues de comportamientos repetitivos e intereses restringidos. Un poquito, aquí voy a hacer un pequeño resumen sobre cuáles son los criterios diagnósticos del TEA según el DSM-5. Estos pacientes presentan pues deficiencia persistente en la comunicación y en la socialización en diferentes contextos. Entonces aquí podemos subclasificar o subdividir, pues presentan deficiencias en la reciprocidad psicosocial, psicoemocional o social, pues muestran poco interés en relacionarse con otras personas, también presentan conductas pues verbales no de acuerdo a su edad y pues que pueden afectar la interacción social y pues déficit en el desarrollo de mantenimiento y en la comprensión de las relaciones. No podemos entender lo que son las expresiones faciales, cuando alguien está molesto, cuando alguien está feliz. Estas alteraciones pertenecen pues al aspecto social. Presentan patrones restringidos y repetitivos en el comportamiento, ¿verdad? Muchas veces hemos escuchado la palabra estereotipia. Son movimientos repetitivos que el niño realiza durante todo el día o realiza muchos juegos repetitivos también, que es, por ejemplo, apilar cosas, mirar cosas como rituales. Todos estos aspectos van aquí en los patrones restrictivos. Otra de las características, pues que estos niños, en estos niños, pues que los síntomas aparecen en los primeros años de vida y regularmente pues se empieza a detectar a los 2 años más o menos, porque pues los niños presentan una regresión la mayoría de las veces en el desarrollo del lenguaje. Los sistemas, estos síntomas causan deterioro clínico, afectando la parte social, laboral y el funcionamiento habitual de estos niños. Las alteraciones estas no se aplican a pacientes con retraso, con déficit cognitivo o déficit intelectual y tampoco en niños con retraso global del desarrollo. Es muy distinto. ¿Cómo podemos diferenciar a un niño con un retraso global del desarrollo? Pues la mayoría de estos niños no tienen estos patrones repetitivos, estereotipias, aleteos, nada de esto. Más que todo, pues son pequeñas desfases en el desarrollo. Entonces, como hablé anteriormente, las falencias en los niños con trastorno del espectro autista están asociados al plano social, conductual y de lenguaje. Estas son las 3 vertientes. Y es por ello que pues, el fonoaudiólogo forma parte fundamental en la intervención de estos niños. ¿Por qué? Porque pues, está afectado el lenguaje y la parte social. Y el lenguaje también es conducta. Entonces, si el fonoaudiólogo no forma parte de esto, va a ser imposible pues, lograr lo que es la comunicación y en sí la socialización de estos niños. Como les comenté anteriormente, la fonoaudiología estudia la disciplina, es la disciplina que estudia la comunicación humana y sus desórdenes de la audición, la voz, el habla, la deglución. Y pues aquí les presento las principales alteraciones que presentan los niños con trastorno del espectro autista. El niño generalmente va a presentar un retraso en la adquisición del lenguaje, ¿verdad? Es este niño que pues no cumple con los hitos del desarrollo del lenguaje. Vamos a tener a un niño de 1 año y medio que todavía no emite palabras. Esta es una de las principales características. Van a presentar ecolalias inmediatas que pues son palabras repetitivas. Todo lo que escucha lo repite. Si yo digo hola, el niño dice hola. Si digo chao, el niño dice chao, pero no lo hace con intenciones. Y las ecolalias diferidas, pues, son aquellas que el niño realiza posterior al evento. El niño escucha una cómica, por ejemplo, que Mickey Mouse diga, hola, soy Mickey Mouse. Y el niño todo el día se la pasa repitiendo, hola, soy Mickey Mouse, hola, soy Mickey Mouse. A eso nos referimos a una ecolalia diferida. La disprosodia también es evidente en estos niños, pues presentan un habla monótona, un habla plana, sin entonaciones. Este niño que dice, hola, estoy muy bien,
sin hacer el hola, estoy muy bien, no hacemos esto. Estos niños presentan lo que es la monotonía en el habla. El hiperverbalismo, pues entonces es que el niño va a hablar y hablar y hablar y hablar, pero sin sentido. Es el niño que estamos hablando todos en la casa de que la abuela está haciendo una comida y el niño sale hablando de los superhéroes. Este niño puede hablar 1 hora sin parar de los superhéroes, pero no es capaz de integrarse en la conversación familiar. Dificultades para expresar sus deseos y necesidades también es otra característica de estos niños. Les cuesta muchísimo poder decir yo quiero esto, no quiero aquello, quiero hacer pipí, no quiero dormir. Todo esto les cuesta muchísimo. Dificultades en el uso de la primera persona también es una de las características. Estos niños siempre van a hablar en tercera persona, se refieren a ellos mismos como primera persona. Se dice, Carlitos no quiere comer, no dice yo no quiero comer, no usa la primera persona, sino usa la tercera. Carlitos quiere comer. Y las dificultades en la pragmática, que es una de las falencias más notorias en estos niños. No hacen la regulación del uso del lenguaje en diversos contextos. No es lo mismo hablar en una iglesia, que sabemos que tenemos que hablar súper bajito, que estar en un parque y poder gritar. Entonces, este tipo de switch que hacemos las personas adultas, los niños con TEA les cuesta mucho poder entenderlas, las reglas sociales, que pues a la abuela no se le habla igual que al primito. Todas esas reglas le cuestan mucho a los niños con TEA. Ok, aquí pues les presento el principal objetivo del fonoaudiólogo en el paciente con TEA es poder ayudar a su paciente a comunicarse de manera integral, funcional y útil, ya sea dominando un lenguaje hablado o mediante los sistemas alternativos de comunicación. Ese es pues nuestro objetivo principal. No es llenar al niño de palabras sin sentido, sino es que ese niño sea capaz de que si tiene 5 palabras pueda decir, yo quiero agua, mamá ven, me duele aquí. No es necesario que llenemos a un niño de 1000 palabras si todavía no sabe usar 5. Entonces ese es nuestro deber, que su comunicación sea útil y funcional para su desarrollo social. Ahora le voy a hablar sobre algunos beneficios que tiene la fonoaudiología en la población TEA. Pues nosotros como fonoaudiólogos posibilitamos el poder comunicarse, ya sea de manera verbal o de manera no verbal, utilizando sistemas alternativos de comunicación. Inicia la comunicación con sus iguales, que es importante para poder desarrollar la parte social afectiva de los niños. Comprende las intenciones de los demás. Enseñamos a los niños a poder entender toda la parte no verbal, las facciones, los gestos, todo esto se lo enseñamos a los niños para poder que posteriormente lo integren en su vida cotidiana y puedan entender que cuando alguien le hace esto es porque está molesto o cuando alguien hace esto es porque está feliz. Todas esas alteraciones le cuestan mucho al niño con TEA a nivel de su socialización. Saber que las palabras, saber usar sus palabras y en el momento adecuado. Hacemos muchos juegos de roles para poder que el niño entienda cómo le hablamos a la abuela, cómo le hablamos al primito, cómo le hablamos a la maestra. Todo esto lo vamos trabajando. También mejorar la producción de sus palabras. Este es un aspecto importante porque pues al inicio, lo más importante para nosotros es que el niño hable, ¿verdad? No es tan importante que el niño articule correctamente, pero una vez logremos lenguaje, entonces tenemos que trabajar el habla de ese niño que sea inteligible. Muy pocos niños, debido a mi experiencia, muy pocos niños que he atendido presentan alteraciones en el habla, pero si las presentan, tenemos que trabajársela para que su habla sea inteligible, perdón. Otro de los aspectos, enseñamos al niño a jugar y a interactuar con sus iguales, intercambiar ideas y disfrutar de la comunicación. Una pregunta que me hacen muchos padres de familia es, ¿a partir de qué momento debo llevar mi niño TEA al fonoaudiólogo? La respuesta es lo antes posible, ¿verdad? Una intervención temprana va a dar pronósticos positivos en ese niño. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar su plasticidad cerebral
y son los 3 primeros años de vida claves para poder que el niño realice sus engranajes y pueda aprender muchas más cosas. Entonces no podemos esperar a que mi niño tenga 3 años a ver si voy al fonoaudiólogo para que entonces le trabajen la parte de vocabulario, que es lo más notorio, no habla, ¿verdad? Un niño de 3 años que no habla ya tiene un retraso en el lenguaje, entonces, ¿por qué esperar hasta los 3? Si ya estoy viendo alteraciones, mejor visito a un médico y solicito mi terapia de fonoaudiología. Aquí les muestro pues unos signos de alerta. Voy a mencionarlo, pero de igual forma es importante que sepamos que no todos los niños que hacen esto tienen autismo, ¿verdad? No todos. A veces podemos tener un trastorno de integración sensorial, un déficit cognitivo u otras alteraciones como retraso global del desarrollo, que son, pues, por decir así, un poco más trabajables con estimulación. Eso no, pues por eso digo, no quiere decir que todos los niños, por ejemplo, que caminan en puntilla, pues presentan TEA. No quiere decir eso. Pero si el niño camina en puntilla, no es un patrón típico. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando, por qué está caminando en punta. Puede ser porque tiene una falencia física o porque pues está presentando una alteración sensorial que no le permite colocar el pie en el piso. Entonces, los aspectos sociales que podemos ver en estos niños inicialmente es que su contacto visual es pobre o ausente. Les cuesta mucho poder mirar a las personas a los ojos. Otra de las alteraciones que ya antes mencioné es la falta de expresiones faciales. El niño se muestra muy recto, sin ninguna expresión. Todo esto lo vamos viendo a pasar del tiempito, ¿verdad? Un niño sonríe, un niño se pone bravo. Entonces, todo eso lo vamos a ir observando. No responde cuando los papás le hablan bonito o cuando otra persona dice, hola, ¿cómo estás? El niño se muestra serio, entonces ahí vamos viendo que no hay sonrisa social. Sus intereses hacia los demás son mínimos. Vuelvo y repito, no todos los niños cumplen con este patrón, pero son características evidentes pues en la mayoría de la población. Hay niños con este diagnóstico que pues presentan interés hacia los demás, algunos, no todos, pero pues este es como el patrón inicial. Entonces, en la parte de la comunicación, el niño al inicio no señala lo que quiere, ¿verdad? Los niños inicialmente empiezan con sus intenciones comunicativas y vemos a este niño que no pide, no señala, no lleva a la persona, pues no tiene ningún tipo de interés en comunicar nada. No dice palabras sueltas, a su año y medio no hay palabras sueltas, algo está pasando, no podemos esperar, vuelvo y repito, hasta los 3 años a ver si es que va a hablar, no, si un niño de 1 año y medio no tiene palabras, tiene que visitar a un especialista. Con frecuencia parece no querer comunicarse y su lenguaje es repetitivo, es lo que denominamos nosotros ecolalia, todo el día hablando lo mismo y todo el tiempo repitiendo lo mismo. Ahora digo, la ecolalia también es un aspecto que no solamente lo presentan niños con TEA. La ecolalia también puede suceder cuando el niño no tiene comprensión de la pregunta. Entonces, por eso, repite, cuando le decimos a un niño, ¿cuántos años tienes? Y el niño no entendió, va a decir, ¿cuántos años tienes? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Si es que el niño no comprende, o el niño pues sí está teniendo una alteración severa, pues presentando una ecolalia. Y pues en el comportamiento es lo que más vemos, a grosso modo es lo que más vemos, ¿verdad? Un niño que cuando está sentado en la silla empieza a balancearse, empieza a mover los dedos, a agarrarse las manitos, a caminar en punta, a aletear. Estas son las características más evidentes, ¿verdad? Y el contacto visual, son estas las más evidentes. Pues prefiere la rutina, el orden, todo tiene que estar perfecto, todo apiladito. Entonces, ese juego disfuncional también puede presentarse en otro tipo de alteraciones del desarrollo, como el retraso global. Niños que no saben jugar y apilan todo. Niños que no saben, no le permitimos los adultos ensuciarse y no les gusta ensuciarse. Entonces, también a veces nosotros reforzamos esas conductas. Puede ser un niño muy sensible, que es el que se tapa los oídos siempre, o un niño hiporresponsivo que se golpea contra la pared y no siente nada. Es como si no sintiera dolor. Y pues
mira de manera inusual los objetos o hace esto, nosotros le llamamos como el punto fijo, que el niño vira la cara, pero la vista sigue estando en el mismo lugar. Entonces, eso también mucho lo hacen estos niños. Miran, miran, miran y se van o topan la pared con la cabeza, van mirando la pared y van caminando o caminan en las líneas rectas de los pisos también. Esas alteraciones no son normales. Igual que corren, 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 llegan a un final y hacen aleteo y regresan. De nuevo, hacen el mismo patrón repetitivo una y otra vez. Ahora les comento un poquito sobre nuestro protocolo de intervención. Este va a cambiar dependiendo pues de la institución donde estemos. Si es una institución pública, si es una institución privada, va a depender, pero los objetivos siguen siendo los mismos, la comunicación social de nuestros niños. Entonces nosotros partimos de una evaluación. Aquí es importante como especialistas realizar una anamnesis completa, una anamnesis que podamos incluir varios hitos del desarrollo aún no siendo de fonoaudiología. Vemos aquí alteraciones, vemos aquí pues hitos del desarrollo motor, del desarrollo conductual y podemos ir haciendo una anamnesis completa. No podemos hacer una evaluación de fonoaudiología solo basándonos en el lenguaje, sino viendo todo el niño en general, ¿verdad? Un niño llega a la clínica y ustedes se van a dar cuenta que va a empezar a aletear. Anótenlo. El niño empezó a aletear. El niño no hace contacto visual, porque esto nos va a ayudar a nosotros a poder entender qué es lo que está sucediendo, por qué no está hablando ese niño. Vamos a evaluar diferentes aspectos de la comunicación dependiendo de la funcionalidad del niño y pues dependiendo pues del grado de su autismo, ¿verdad? Entonces vamos a poder hay niños que podemos hacerle una evaluación estructurada completa y hay niños que vamos a tener que evaluarlos mediante observación clínica a través del juego, porque pues hay niños que no poseen esa habilidad de poder elaborar un test como tal. Entonces tenemos que ser objetivos y buscar la forma de poder recolectar información. Muchos de mis niños, le pongo el test y si le digo que me diga las partes del cuerpo no lo hace, pero si le doy un cara de papas, ahí lo hace. Entonces tenemos que ser un poco más objetivos al momento de evaluar, no podemos ser muy cerrados. Crear el acercamiento positivo con nuestros niños, muy importante en el niño con TEA. Si no logramos conectarnos con ese niño, no va a avanzar. No va a avanzar por más que seas el mejor especialista del mundo, el niño no va a avanzar porque estos niños necesitan conexión y es lo primero que tenemos que trabajar, el rapport. Brindarle siempre al papá una retroalimentación, evitar a toda costa que ese papá se vaya sin saber cómo le fue a su niño, sin saber qué está pasando. Y pues la elaboración de los informes también es importante aquí. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir dando cuenta cada 3 meses, si este niño llegó de esta forma, va de esta forma. Entonces ahí es donde vamos a darnos cuenta si ese niño está avanzando, ¿verdad? Importante pues elaborarle los informes de evaluación a los niños. La evaluación del niño TEA debe ser integral, ¿verdad? Debe incluir un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra, un terapeuta de lenguaje, un terapeuta ocupacional y así todos los especialistas que sean necesarios para poder hacer una evaluación global de ese niño. Aquí en Panamá, pues, nosotros contamos pues con el protocolo que el neurólogo más que todo o el neuropsicólogo es el que pues determina si ese niño presenta TEA y entonces refiere, ¿verdad? Pero nosotros también podemos, de cierto modo, derivar a ese niño. Si llega un niño a fonoaudiología y la mamá viene solamente porque no habla, pero si estamos viendo falencias en otras alteraciones, en otras áreas del desarrollo, debemos derivarlo a un psicólogo clínico, debemos derivarlo a un neurólogo. No podemos quedarnos con el niño y dejar que pase tiempo, sino derivar al paciente. Algunos pues, de los instrumentos que se utilizan, está el MChat, que pues es un checklist donde el papá, eso se encuentra igual en internet, el papá puede visualizar una serie de preguntas y así determinar, pues el especialista va a determinar si el niño está presentando TEA o no. Otras herramientas pues están el STAT, el cuestionario de comunicación social y las escalas de conducta comunicativa y simbólica. La intervención pues va a variar dependiendo del niño, de su funcionalidad.
Vamos a iniciar siempre con un plan de intervención. Siempre tenemos que tener un plan de intervención a corto plazo y con objetivos claros en estos niños. Porque si hacemos un plan de intervención largo, complejo, nos vamos a perder en los objetivos. Entonces, claros y a corto plazo. Mediante el uso de estrategias terapéuticas iremos aumentando pues las habilidades de nuestros niños. Debemos mantener una comunicación constante con el equipo terapéutico de nuestro paciente. Esto es primordial. Por más que estemos en techos distintos, el fonoaudiólogo debe mantener una comunicación siempre con su terapeuta ocupacional, con su terapeuta físico, con su psicólogo, con su pedagogo. Porque si trabajamos por separado, el niño no va a avanzar tan rápido como queremos. Entonces, el trabajo en equipo en estos niños es fundamental. La atención debe ser individualizada a menos que querramos trabajar aspectos sociales. No podemos tener a un niño TEA con otro niño en el mismo salón. No. ¿Por qué? Porque el niño se va a dispersar, su atención va a estar en un montón de cosas y pues no es lo correcto. Si vamos a trabajar socialización, sí, pero si no es un aspecto a trabajar solo. Y también otro de los aspectos importantes es incluir a la familia de ese niño. Incluirlo. No podemos tener a la familia separada del tratamiento. ¿Por qué? Porque ellos pues son quienes son los agentes estimulantes, los padres de familia. Entonces tenemos que llenarlos a ellos de herramientas para trabajar a ese niño en casa. Dentro de los métodos de intervención, pues están el ABA, que es el análisis de la conducta aplicada, que más que todo pues trabajamos las conductas a través de reforzadores positivos y negativos. Vamos ayudando a ese niño a ya sea a aumentar conductas positivas o a eliminar conductas negativas. El modelo Flirt Time, que pues más que todo es un juego sin estructura, más que todo pues vamos buscando los intereses del niño y vamos trabajando los aspectos que necesitamos en ese momento. El niño agarró una caja de formas, entonces trabajamos los colores y las formas. Este es el Flirt Time. El Teach, que pues va más que todo asociado a imágenes que ayudan al niño a realizar rutinas diarias, como bañarse, vestirse, pues este es el método Teach. Y los SAT, que pues de manera personal nosotros en la clínica utilizamos el PEX, que pues es un sistema alternativo de comunicación por intercambio de imágenes, como lo ven en la foto. Pues ahí trabajamos lo que es el intercambio de imágenes para poder obtener el niño lo que desea. Entonces, pues el PEX muchas veces lo asociamos como un limitante, pero no es un limitante, porque es un sistema tanto aumentativo como alternativo. Si el niño logra hablar, pues aumentó su vocabulario y su estructura gramatical. Y si no logra hablar, entonces ya tiene cómo comunicarse. Aquí están pues algunos aspectos a considerar en la estimulación del lenguaje. Importante pues el contacto visual. El contacto visual no se fuerza, el contacto visual se trabaja con mucho histrionismo y con mucha paciencia. Siempre buscamos la forma de que ese niño nos mire. No podemos, mírame, ¿por qué? Porque no funciona. Nada que el niño no quiera hacer va a funcionar. A la fuerza no funciona, el aprendizaje no se hace de esta forma. Los juegos con pares, importante aquí. ¿Por qué? Porque el niño va a aprender a relacionarse con otros niños y a aprender a esperar turnos, a tolerar perder y va a ir escuchando cómo ese amiguito habla. Permitirle al niño opinar. A veces dejamos o limitamos a nuestros niños. Todo lo que ellos quieren, nosotros lo interpretamos y no le permitimos expresarse. Entonces, también importante esto. Los límites son primordiales aquí. ¿Por qué? Porque si tenemos a un niño que hace lo que quiere, que va a la nevera y saca la leche y se la toma toda, entonces no vamos a poder reestructurar sus conductas. Las ayudas visuales son de mucha importancia en la intervención de los niños con TEA. Esto los puede ayudar, aquí hay una agenda de pictograma, le ayuda al niño a poder entender su secuencia, ¿verdad? Voy a levantarme, voy a lavarme los dientes, voy a la escuela, y si tenemos algo diferente, el niño lo va a ver antes. Hoy tenemos un cumpleaños, entonces lo metemos un día antes para que el niño mañana que lo vea pueda decir, tengo un cumpleaños en la tarde, y no le digamos, vamos, que tienes que ir a un cumpleaños, cosa que cuesta mucho. Entonces, esto también es muy bueno para los niños TEA,
que ayuden en casa. El seguimiento de órdenes debe ser sencillo, las instrucciones deben ser claras y concisas, no perdernos. Busca tus zapatos. Fulanito, busca los zapatos que están debajo. No lo va a hacer. Busca los zapatos. Listo. Y pues los reforzadores, a veces los olvidamos. Cuando el niño haga algo bien, hay que reforzar, ya sea con aplausos, con besos, con cosquillas, con todo lo que podamos motivar a que sus conductas sigan aumentando, sus conductas positivas. La estimulación del lenguaje y del habla, pues vamos a trabajar que a través de aspectos sensoriales, ¿verdad? Muy bueno esto, trabajar al niño con el apoyo de los sentidos. Vamos a trabajar los animales de la granja, los metemos en agua para que sea más atractivo. Vamos a jugar con las frutas, bueno, las metemos dentro de arroz para que el niño tenga que buscarlas. Esto ayuda a que los estímulos sensoriales ayuden al niño a concentrarse más y así aumentar su vocabulario y su lenguaje posterior. El uso del lenguaje, pues, actividades que facilitan la utilización del lenguaje en diferentes situaciones, por ejemplo, juegos de roles, juegos de turno, todo esto va a ayudar al niño a poder aumentar su vocabulario, igual que la interacción con otras personas. Vamos a hacer un poquito aquí para poder brindarles las orientaciones para el hogar a los padres. Vamos a jugar con nuestros niños, siempre les digo eso a los papás. La forma más bonita de aprender es jugando, entonces vamos a jugar. Es una herramienta valiosa de aprendizaje para nuestros niños. Vamos a utilizar la participación vamos a estimular que el niño salude y se despida. Somos los adultos y somos los entes estimulantes. Tenemos que enseñarle a nuestros niños a saludar, a despedirse, las normas de cortesía, muchas gracias, hasta pronto. Todo esto lo podemos hacer nosotros a través de la imitación. Vamos a crear situaciones de interacción, ¿verdad? Vamos a tratar de, ahorita por temas de COVID, es un poco difícil, pero vamos a inventarnos una fiestita con 2 amigas y que esos 2 niños vengan y nos ayuden a poder que nuestros niños socialicen. No los saquemos del sistema, no los saquemos, vamos a incluirlo y atraer otros amiguitos para que vengan. No, yo no lo llevo a cumpleaños porque él se porta muy mal, pero si no le enseñamos, ¿cómo va a aprender? Entonces vamos a hacer el cumpleaños nosotros 3, 4 meses y cuando vaya un cumpleaños les prometo que se va a portar mejor. Entonces tenemos que ir trabajando eso. Realizar los juegos de roles, variar los contextos, a veces por miedo dejamos que el niño siempre haga lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Vamos a quitar eso. Hoy vamos a ponernos el suéter azul, mañana el verde, pasado el amarillo, no todos los días el suéter rojo. Entonces vamos a ir cambiando esto porque esto va a ayudar a mejorar su comportamiento. Reforzar pues la solicitud de continuidad de la manera correcta, a veces lloran, entonces no quiero, quiero más, brindarle los modelos. Motivar al niño a expresar sus emociones y pues sus sentimientos. Me duele aquí, estoy triste, estoy muy feliz, quiero ir al parque. Todo esto lo podemos nosotros con modelos poder ir reforzando de manera auditiva. Los cronogramas visuales, como les comenté anteriormente, también son fantásticos porque pues ayudan al niño a anticipar, ¿verdad? Voy a ir al parque mañana, entonces ya sé que voy al parque y no va a ser un cambio brusco, sino es que pues ya lo sé. E impulsar, pues, sobre todas las cosas, la autonomía. La autonomía es nuestro objetivo principal como grupo de terapeutas, que el niño sea funcional, igual como padre, como terapeuta en nuestro equipo. Ese es nuestro objetivo principal, que nuestro niño sea autónomo. El día que nosotros no estemos, ese niño pueda seguir viviendo, ¿verdad? Aquí pues les presento un poquito sobre mi trabajo, cómo trabajamos el contacto visual sin forzar, ¿verdad? Sin forzar al niño. No podemos agarrarle, mírame aquí a los ojos. No, no, no. Vamos a hacerlo de manera dulce, tocándole la cara. Y ven que en la foto del suéter rojo, alguien me buscó el contacto visual a mí, no fui yo a él. Entonces, esto lo tenemos que ir haciendo poco a poco. Aquí pues está un poco del uso de PECS. El PECS se utiliza con varias fases. Tenemos que tener pues una capacitación en eso para poder trabajarlo.
Y pues aquí vemos a este guapo que fue a pedir su manzana con su tarjeta y evita sus frustraciones porque pues ya sabe pedir su manzana. En las terapias es importante incluir a los padres de familia. Esta mamita está muy feliz de estar con su niño en la terapia. Y le hablaba de los límites. Nosotros trabajamos la combinación de todos los enfoques porque pues no podemos trabajar uno solo. Entonces, aquí hay floor time y hay ABA. Estamos limitando el espacio, no nos podemos mover de aquí porque su atención es muy dispersa, siempre empieza a salirse, a caminar y le pusimos este hula hula para que pues el niño sepa que ese es el límite para permanecer sentado. Pero eso no quiere decir que es a la fuerza, ¿verdad? Vamos, mira, vamos a meternos aquí y vamos a jugar aquí adentro, pero no es como que aquí te vas a quedar, siéntate. No, 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 porque no va a funcionar. Cantando esa canción porque era súper temprano y nos estábamos animando ambos. Entonces, la forma en que hagamos la intervención debe ser, no debe ser pues muy estructurada, todo tiene que ser como yo digo, no es de esta forma. Entonces, pues, con esto yo termino mi ponencia del día de hoy, pues, y espero sus preguntas. Bueno, excelente presentación. En este momento pueden escribir en el chat sus preguntas, si alguno las tiene. Si alguna persona desea dar su pregunta de manera oral, lo puede escribir en el chat y yo le puedo ceder para que haga la pregunta. O dependiendo, si no veo que hay preguntas, se pueden dejar para el final sin ningún problema. Vamos a esperar como unos segundos que la gente pueda ir redactando las preguntas. Si la tiene, fue mucho material, pero muy provechoso, con bastante información que de seguro nos va a servir a todos en nuestro campo profesional, lo cual sin duda es muy importante para darle respuesta a la diversidad educativa, que es algo fundamental en estos momentos. Paulina Castillo tiene una pregunta, yo la voy a leer y Yesbel la va a responder. La pregunta dice así: ¿cómo hacer para que un niño con TEA logre seguir una indicación? Ok. Hola, buenas tardes. El tratamiento del seguimiento de órdenes va a depender mucho, pues, del apoyo de los terapeutas para poder llevarlo a cabo, pero igual podemos reforzar en casa a través de, valga la redundancia, a través de reforzadores positivos, ¿verdad? Vamos a enseñar al niño básicamente, todo lo vamos a empezar de manera básica. Las primeras instrucciones son dame, guarda, pon. Dame, guarda, pon. Y pues cuando el niño va logrando esto, vamos dándole premios, ya sean cosquillas, abrazos, besos, burbujas. Y pues vamos a empezar con, vamos, dame la vaca. El niño te da la vaca y va a empezar a hacer el seguimiento de órdenes. Primero debe conocer el vocabulario para poder entender. Y si no, entonces tenemos que brindarle la ayuda, tocarle la vaca y decirle, dame la vaca y ponerle la mano para que el niño pues entienda qué es lo que tiene que hacer. Y si no lo hace, pues vamos brindándole ayudas, hasta que el niño poco a poco entiende que el dame es que tiene que agarrarlo y entregártelo. Ese es el concepto. Muy bien, esto es dame, súper. Y así vamos trabajando el pon, el guarda, el toca. Primero empezamos muy básico y luego vamos ampliándolo. Espero haber respondido. Dice que muchas gracias. Excelente. Bueno, voy a empezar con la presentación. Muchas gracias, Yesbel. La verdad que A la muy buenos orden, muchas gracias a recursos. ustedes. Sí, muy buenos los recursos y todo eso nos va a ayudar para crecimiento personal, profesional, para, como decía, darle respuesta a la diversidad educativa. Voy a compartir sonido, porque hay una parte en la cual va a haber sonido y voy a compartir pantalla. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Pimentel, soy psicólogo con formación académica en maestría en neuropsicología educativa y voy a enfocar un poco el tema hacia la parte psicológica y la parte escolar, tomando en cuenta de que estos niños, cuando ya ingresen a un preescolar, a una primaria, también van a estar en un ambiente en el cual definitivamente
hay que darle respuesta. Es por eso que primero me quisiera presentar un poco en mi formación. Como les comentaba, soy psicólogo de profesión. Posteriormente recibí una beca de IFARU en un máster en neuropsicología y educación, esa integración neurociencia, psicología y educación. Y adicional, tengo la formación en docencia superior en la Universidad Tecnológica de Panamá, donde se integra la parte tecnológica con la parte didáctica, y profesionalmente me he dedicado a la parte de inclusión, la parte de inclusión escolar. Entonces, esa es un poco la formación académica. ¿Qué áreas cognitivas afectan el TEA? Esta es una pregunta muy común. Igual la pregunta se puede extrapolar. ¿Qué áreas del lenguaje se afectan el TEA? Y la respuesta corta sería depende, porque hay una parte fundamental y es que es un espectro. La E de TEA significa espectro, entonces la palabra espectro nos indica de que cada paciente tiene su particularidad, cada paciente tiene diferentes niveles de afectación. Por tal motivo, no hay dos pacientes TEA iguales. El poder estandarizar los niveles de afectación es muy complicado. Por tal motivo, la intervención, el tratamiento debe ser individualizado, y lo mismo debe ocurrir en un escenario escolar. La parte de darle respuesta a la necesidad educativa que tengan estos estudiantes va a depender y debería ser algo totalmente individualizado. Lo que mencionó Yesbel, fundamental, la plasticidad cerebral. Voy a dar un poco la definición en qué consiste esto. Es la capacidad adaptativa que tiene el sistema nervioso para hacerle frente a los cambios que hay en el ambiente. Yesbel hizo mucho énfasis en algo, y es que si hay algo o si hay un denominador en común que tienen estos pacientes, son los cambios, la dificultad para hacerle frente a los cambios. Pero afortunadamente, si le sacamos provecho a esa plasticidad cerebral que nos dice que durante los primeros años de vida esta capacidad aumenta, podremos optimizar muchas áreas del desarrollo, y en ellas se encuentra la parte cognitiva y la parte del lenguaje. Les quisiera mostrar esta pequeña gráfica que aparece aquí de una fuente bibliográfica de Nelson, From Neurons to Neighborhood 2000, que nos establece que el lenguaje, desde la parte inclusive prenatal hasta los 3 años, alcanza un nivel como un pico de desarrollo, en el cual hay que sacarle provecho. Por eso lo que mencionaba Yesbel es fundamental. Toda intervención del lenguaje desde un punto de vista neuropsicológico, de un punto de vista cognitivo, debería de darse desde los 0 hasta los 3 años, porque esa es la área donde mayor desarrollo hay. En ese momento, imaginémonos que el cerebro es como una masilla, es muy plástico, entonces hay que sacarle provecho a esa capacidad cerebral que tenemos. Ya posterior a los 3 años vendría el desarrollo de funciones cognitivas superiores, como funciones ejecutivas, por ejemplo, que de eso les voy a hablar un poco más adelante. Pero la plasticidad cerebral es un aliado en el tratamiento, ya sea desde un enfoque de lenguaje, un enfoque psicológico, y es importante tomarlo en consideración. Otra parte importante, los componentes de afectación muy general que tiene el lenguaje están ligados con la fonología, morfología sintáctica, semántica y pragmática. Me voy a detener un poco en la pragmática, que se relaciona con el uso del lenguaje según el contexto, según el ambiente. Como muy bien mencionó Yesbel, no es lo mismo estar en una iglesia que estar en un parque. No es lo mismo estar en un aula de clases a que estar en la casa. Entonces, muchos pacientes TEA presentan dificultad en adaptarse al contexto en el cual se encuentran. La pragmática también va ligada con seguir la secuencia de conversación que establecen los otros. Por ejemplo, si los demás se encuentran hablando, vamos a decir, sobre un partido de fútbol que ocurrió el día de ayer, el tener dificultades en la pragmática te va a dificultar establecer conversación con esa temática, y pueda que tú inicies un tema totalmente diferente, por ejemplo, un tema de danza, por ejemplo. Entonces, no va acorde con la conversación inicial que estaba estableciendo las personas en ese momento. Estas son algunas dificultades que tienen estos pacientes ya en un contexto escolar, razón por la cual en muchos recreos, en muchos periodos del área escolar, muchas veces tienen rechazo.
lo cual afecta su autoestima, afecta un poco la parte de autoconcepto, lo cual sin duda afecta mucho más el desarrollo integral de estos pacientes. Otra parte que Yesbel mencionó muy bien, pero vamos a repasar muy rápidamente, son los comportamientos que nos establece el DSM-5 en el caso del TEA. Hay, por ejemplo, deficiencia persistente en la comunicación social, en la parte de interacción social. Por eso hice mucho énfasis en la pragmática. Nunca se les olvide que la pragmática nos ayuda a situarnos en el contexto. También encontramos patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Si nos vamos un poco a la teoría de función ejecutiva, hay un componente de la función ejecutiva que se llama flexibilidad cognitiva. En el caso del TEA, muchos pacientes presentan una inflexibilidad a los cambios, a las rutinas, a los intereses y a las actividades. Entonces, esta inflexibilidad les afecta su adaptación en el medio que les rodea. También ocurre mucho la hipersensibilidad o hiposensibilidad, eso dependiendo, en algunos casos se dan estereotipias, no siempre. También hay que tomar en cuenta que estos síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo. Es decir, que esto es algo genético, algo biológico, el bebé nace con esa predisposición. No es que, por ejemplo, la persona tiene 15 años y desarrolla TEA, no. Esto ya es algo que viene ya establecido y que usualmente ocurre entre los 2 primeros años de vida, los síntomas, cuando uno se da cuenta que ese niño no establece contacto ocular, no sigue las instrucciones, camina en puntillas, tiene hipersensibilidad o tiene patrones de intereses repetitivos. Todo esto aparece en los primeros años de vida. Y esto hay que tener muy en cuenta el diagnóstico diferencial, es decir, no confundir el TEA con otras afectaciones del desarrollo. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta según el DSM-5. Antes que se me olvide, también les quisiera mencionar que hay diferentes grados de afectación del TEA. Está lo que se conoce como autismo de alto funcionamiento, suelen ser pacientes muy funcionales en general, a nivel de lenguaje, si se les estimula muy bien, suelen presentar una buena adaptación. Entonces el grado de afectación en el TEA va cambiando según el tipo de afectación, ¿no? O de grado 1, grado 2 o grado 3. Eso es importante tomarlo en cuenta. Una de las preguntas que me hacían mucho en el cuestionario que envié eran algunas recomendaciones, ya desde un punto de vista psicológico, para abordar pacientes con TEA. Yo las orienté más que todo a la parte escolar. Por ejemplo, sabemos que ahorita está mucho el tema de la virtualidad. A algunos les ha ido bien, otros no. Esto sin duda que ha sido un cambio bastante significativo, pero aquí he tratado como de sintetizar algunas recomendaciones. Por ejemplo, la anticipación. Ellos, como les comenté, los cambios les suele causar mucha ansiedad, mucho estrés o mucha dificultad. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de anticipar los eventos que van a ocurrir en las próximas horas si algo ha cambiado en esa rutina usual. Por ejemplo, si él a las 3 de la tarde tiene una clase de matemáticas y a las 3 de la tarde o al mediodía usted como padre se enteró que la clase ya no va, la suspendieron, usted anticípelo, avísele qué fue lo que sucedió, dígale el por qué sucedió, porque ellos preguntan, pero ¿por qué no va a haber? ¿Por qué no va a haber clase? ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a la maestra? Entonces tratar de anticiparlo, no que lleguen las 3 y que entonces usted le dice que no va a haber clase, no, porque eso le puede generar mucha ansiedad y cuando tenemos ansiedad, pues eso no nos ayuda mucho. También ayudarle a trabajar en general su función ejecutiva. La función ejecutiva es esa capacidad de anticipar, planificar para lograr una meta u objetivo. Hay varios componentes que van dependiendo según el autor, pero yo seleccioné dos que suelen ser las más comunes y las que yo recomiendo: la parte de planificación y la parte de flexibilidad cognitiva. Tratar en la medida de lo posible ayudarles a planificar, a sintetizar los pasos. Eso es muy importante. Por ejemplo, que si él va a su armario y quiere buscar una ropa,
pero no la encuentra, sintetizar los pasos, cuáles son, primero abre, búscalo en tal sección, están ordenados por color, que lo busque en esta sección de colores. Todo esto nos ayuda a que el apartado de planificación se haga mucho más sencillo. También importante, creación de rutinas. Algo que no nos ha ayudado en esta virtualidad, en esta pandemia, ha sido que antes teníamos rutinas en cierta medida muy establecidas. Estos chicos iban a una escuela, estos chicos tenían un horario de clases, pero definitivamente que ante este confinamiento, muchas o la mayoría de estas rutinas eh, ya son parte de la historia. Entonces hay que tratar de crear nuevas rutinas, si es posible crear calendarios visuales, que ahora les voy a enseñar algunos ejemplos. Todo esto nos ayuda a propiciar un poco el orden y que él no esté desorientado en tiempo y espacio. Otra recomendación es la modificación de conducta enfocada a actividades de la vida diaria que nos ayuden a una mayor independencia, una mayor autonomía, y las aproximaciones sucesivas. Yo como ejemplo coloqué el uso de la mascarilla porque sabemos que algunos de estos pacientes presentan una hipersensibilidad. No todos, pero algunos pueden presentarla. Entonces es bueno tratar de no colocar la mascarilla de un solo golpe, sino, por ejemplo, usted tantea con un hilo y lo coloca en la oreja, ve cómo se siente, la mascarilla sin ponérsela, obviamente, que la toque, que vea qué es, que la sienta a nivel táctil, ya posteriormente se la pone del todo por algunos minutos y se la quita. Entonces, por aproximaciones sucesivas, yo puedo propiciar una conducta meta, un comportamiento meta, que en este caso es el uso de la mascarilla y que ya hoy día forma parte de nuestra nueva realidad. También siempre trato de hacer docencia con una adecuada higiene del sueño. Desde un punto de vista cerebral, el sueño es fundamental para restablecer, para recuperarnos, y la bibliografía científica, muchos autores nos mencionan que en el caso del TEA, muchos de estos pacientes tienen alteraciones en el sueño. La parte de la melatonina se ve alterada, entonces importante propiciar una adecuada higiene del sueño porque nos ayuda a mejorar la atención, la memoria, función ejecutiva y obviamente los niveles de estrés. Se ha detectado que las personas que no duermen bien suelen presentar al día siguiente altos niveles de estrés, disminuye su concentración. Entonces todo esto nos va a dificultar los objetivos que tenemos pensados para esta población. También hay factores psicológicos que influyen en el lenguaje y me gustó mucho cuando Yesbel hacía énfasis en la parte de no forzar las conductas, no presionar a los niños. Quisiera que hagamos un pequeño, visualicemos la imagen de la izquierda que nos habla, al presionar a Gabriel para que hable, solo logra que hable menos. Además, hace que el jugar con la cocinita de juguete ya no sea tan divertido. Entonces esto definitivamente, el presionar no nos ayuda mucho, el propiciar un estrés adicional para el niño no es beneficioso. Sin embargo, si miramos la imagen de la derecha, cuando la mamá de Gabriel no se centra en hacerle hablar, permite que Gabriel tome la iniciativa. Entonces, él se comunica porque hay algo que desea decir. Entonces, por ejemplo, la mamá dice, para ver qué es esto, entonces mamá prueba, qué buena está la sopa. Entonces, es una manera de que el niño tenga una necesidad, diga, mamá, prueba la sopa, y mediante el juego se propicia la emoción. Y la emoción es un aliado cerebral para que haya aprendizaje, para que haya una disposición, una motivación a ejecutar un comportamiento determinado. Entonces, saquémosles provecho a ese aliado, tratemos de no afectar psicológicamente con presión al niño, tratemos de que sea algo lúdico el proceso comunicativo. También hay que tomar en cuenta, de un punto de vista psicológico, que hay diversos estilos de comunicación, sea un niño TEA o sea un niño sin diagnóstico.
todo ser humano tiene una personalidad que está determinado por factores biológicos. Si a eso le sumamos el ambiente, la familia en la que crecemos, los estilos de comunicación, así como tenemos estilos de aprendizaje, es decir, cierta predisposición a aprender de manera visual, de aprender de manera auditiva, también hay estilos de comunicación. Hay niños que tienen una tendencia a iniciar una conversación, pero hay niños que te responden cuando otros inician la interacción. Entonces, tomar en cuenta, sentarse, tratar de identificar cuál es el estilo de comunicación del niño es importante. Hay varios estilos de comunicación. Tenemos el estilo de comunicación sociable, aquel niño que suele iniciar las conversaciones. También tenemos estilo de comunicación reacio, suele ser común en consulta. Es este niño que usualmente la mamá dice, no, pero es que usted viera, hasta en casa habla hasta por los codos, pero aquí qué raro que no habla. Sí, es que obviamente a usted no lo conoce todavía, usted como terapeuta, ya sea de la fonoaudiología o psicólogo, tiene que establecer un rapport con ese niño y una vez usted establece un rapport, una confianza, entonces él va a empezar a hablar. También tenemos un estilo de comunicación pasivo, aquellos niños que suelen esperar que el otro hable para ellos iniciar una conversación. Y también tenemos un estilo de comunicación de agenda personal, el niño que suele tener predisposición a jugar solo o a estar solo en diferentes escenarios. Entonces, fundamental identificar cuál es el estilo de comunicación del niño o paciente que estamos atendiendo. También hay que saber identificar un poco el rol como padres que debemos de tener. Me gustó mucho esta propuesta que plantea esta bibliografía, el método OEE, observe, espere y escuche. El acto comunicativo requiere de paciencia, requiere de amor, requiere de mucha capacidad para entender. También no olvidar que la comunicación es no verbal, es decir, el niño también nos puede comunicar sensaciones, emociones, estado de ánimo por la manera en que observa, la manera en que se mueve. Entonces, vamos a tomar un poco de paciencia y tratar de identificar ese lenguaje no verbal que también nos comunica muchas cosas valiosas. También hay recursos aplicados a contextos educativos, como le mencioné un poco, la parte visual, claves visuales, que les ayuden a los niños a identificar sentado, atento, en silencio, manos quietas, tono agradable si hablo. Esto suele usarse mucho en contextos escolares, se le pega en la banca, suele identificar cuáles son algunos comportamientos dependiendo del contexto. Si la maestra dice todos sentados, uno le hace, le señala la imagen y entonces él la asocia. Esto se usa mucho con aquellos niños que son más no verbales. También tenemos la parte esta de establecer rutinas de juego, de estudio, de tiempo con amistades, ejercicio, tareas domésticas, leer, higiene personal, hablar con familia, comida saludable y tiempo libre. Todo esto son aspectos que todo niño debe de tener en su agenda. Aquí hay algunos ejemplos de agendas visuales. Usted la puede dividir por horario y por día de la semana, en donde, por ejemplo, los lunes, la merienda, la parte de casa, la cena, las tareas, el vestirse, todo esto usted lo puede adecuar y debe ser algo individualizado, recordando de que cada paciente tiene diferentes necesidades. También acá está otro ejemplo de calendario que les puedo mostrar. Acá está el uso de pictogramas. Por la mañana desayuno, me visto, hago la cama. Por la tarde casa, merienda, jugar, ducha. Todo esto usted lo puede adecuar dependiendo de las rutinas que usted haya establecido como padre. Y también, sobre todo, la parte de inteligencia emocional, el identificar las emociones, cómo me siento. Este se llama llavero de emociones. Es muy bueno porque usted puede entrenar al niño para que identifique cuál es molesto o asustado o feliz o triste. Y eso va a ayudar a que él señale, cuando uno le pregunta, ¿cómo te sientes? Entonces él señala su estado de ánimo. Eso en caso de que haya una afectación en la parte verbal. Pero estos chicos muy bien se pueden utilizar recursos no verbales para propiciar la comunicación y saber cómo se está sintiendo. También el uso de imágenes durante la adquisición del lenguaje es fundamental.
Por ejemplo, les leo esta cita que hice de Muñoz, González y Lucero del 2009. Nos dice, los niños en edades preescolares, en el momento que recuperan la información, tienden a confundir las palabras con similitud fonológica y que poseen mayor longitud. Sin embargo, si se les muestran las mismas palabras con ilustraciones, suelen presentar menos dificultades en su recuperación. Por ejemplo, tenemos la palabra hola, de saludo, y hola asociada al contexto de playa. Entonces, es importante trabajar no solamente la comunicación, el lenguaje con la palabra, con la parte auditiva, sino también sacarle provecho a la parte visual. Es fundamental, entre más estímulos sensoriales pongamos a disposición para propiciar un aprendizaje, el cerebro o más áreas del cerebro están siendo activadas, lo cual por consiguiente aumentan las probabilidades de que ese conocimiento sea perdurable a lo largo del tiempo. Esto es muy importante. También el lenguaje no verbal, como les comentaba, fundamental. En un estudio en Chile, Cornejo, Ibáñez y López comprobaron que variables como la parte de los gestos influyen en la construcción del significado del lenguaje, afirmando que existe una relación inmediata entre corporalidad y lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo al niño, aparte de decirle hola, le hago gestualmente hola y hago una sonrisa, y cuando quiere agua, hago el signo de hacer agua, todo esto va a propiciar a que haya más conexiones que asocien esa información y obviamente se va a guardar a lo largo del tiempo. Si yo tengo más recursos, gestos, parte verbal, me voy a situar en un contexto y eso va a favorecer entender el acto comunicativo, la intención comunicativa, lo cual es fundamental para que haya una correcta comunicación. Psicología es muy importante ya después la parte de lectura y escritura, que suele ser como la continuidad. Es decir, ¿qué sigue después del lenguaje? ¿Qué sigue después que ese niño adquirió las primeras palabras? Ya en un primer grado viene la parte de lectura y escritura. Entonces, es muy importante la evaluación. En el caso de la lectura, el PROLEC-R es muy bueno, es una herramienta que a nivel de psicología se suele utilizar, y el PROES-C nos da indicadores para la parte de la escritura. ¿Cómo está ese nivel de escritura acorde con la edad cronológica que tenga el paciente? Entonces, la importancia del trabajo interdisciplinario, me encantó que Yesbel lo enfocó a esa línea y hay que hacer mucha docencia en esto. Todos somos un equipo, la parte de fonoaudiología, estimulación temprana, psicología, terapia ocupacional, optometría, y hay más, psicopedagogía, docentes, padres de familia, todos somos un gran equipo que juntos podemos darle respuesta a estos pacientes para lograr en ellos una mayor independencia, una mayor funcionalidad y autonomía en sus actividades diarias, que es parte del objetivo que se quiere. Ya en la parte final, les invito a que estén pendientes de la red social Neurociedu, donde suelo subir contenido, la parte de neurociencias, educación y psicología, mis tres grandes pasiones. También la capacitación, muchos me preguntaban si iba a ser subida a YouTube, y sí, ya después va a ser subida, así que la pueden ver nuevamente por allá. Y mis medios de contacto para cualquier información adicional que necesiten. Y muchas gracias por su atención. En este momento voy a revisar el chat. No sé, Yesbel, si ves alguna pregunta. Te voy a ceder para que puedas activar el micrófono. Listo, lo puedes activar. Ok, aquí hay una pregunta. Buenas tardes, me gustaría saber la diferencia del lenguaje con un paciente Asperger. Ok, mamá, creo que es mamá. No. Ok, señora Ruth. Anteriormente el DSM-5 pues clasificaba el autismo de maneras distintas. Entonces el Asperger pasó a entrar dentro de los trastornos del espectro autista. ¿Cuál es la diferencia? Pues acá de manera técnica como especialistas nosotros sabemos que un niño pues llamado Asperger anteriormente es aquel niño que posee lenguaje
Sin embargo, posee restricción en lo que es la socialización y pues en la prosodia del lenguaje, más que todo en la pragmática y en la prosodia. Es el niño que pues presenta autismo de alto nivel, que puede hablar, que puede expresarse, pero lo hace de manera monótona, lo hace bastante restringido, le cuesta hacer socialización con pares, y pues más que todo esto es lo que nosotros vemos en la diferencia de un niño con TEA de alto nivel versus un niño con TEA pues que es un niño no verbal o de bajo nivel. De baja funcionalidad. Espero haber respondido. Sí, muy buena esa pregunta, porque parte de los cambios que hubo entre el DSM-4 y el DSM-5 fue como la unificación del Asperger dentro del autismo, pero un autismo de alto funcionamiento, lo que ahora se le conoce como autismo de alto funcionamiento. Entonces, en pocas palabras, ya el concepto Asperger se ha dejado de ir utilizando, producto de la actualización que hubo en el DSM-5, que ya no lo tipifica como Asperger. Nosotros como especialistas pues lo conocemos, más que pues sabemos que ya no se debe utilizar, sabemos que no se debe utilizar, y pues la diferencia es esa, es el niño TEA que pues puede hablar, puede pues expresar cosas, pero no tiene la habilidad pragmática para poder, es este niño que te dice, ay, qué fea tu cara, porque no tiene ese filtro de poder pensar de que vas a hacer sentir mal a otra persona, no hay ese razonamiento, ¿verdad? Entonces, este es el típico niño, o el que, como decía el licenciado, uno está hablando un tema y el niño sale con un tema de su interés. Este es más que todo el niño con Asperger, que antes pues se llamaba Asperger. Sí, hay una pregunta de Aixa. Muchas gracias, excelente ponencia, licenciada. Sería bueno entonces con los padres hacer más docencia en la parte de forzar al niño en órdenes específicas, porque como usted decía, Magister Mario, hay muchos padres que creen que para que el niño con TEA aprenda cosas más rápidos, deben presionarlos, y cuando aún no lo hacen, le preguntan varias veces más. Esto podría generar estrés innecesario en el niño. Sí, sí, claro, por supuesto que sí. Y desde un punto de vista cerebral, el estrés no nos favorece para que haya un aprendizaje. El estrés dificulta, el estrés es un obstáculo, es una barrera para propiciar un aprendizaje, para propiciar cambios en el comportamiento. Entonces, generar estrés no es positivo. Hay que buscar el antagonista, que es la emoción, propiciar emoción. Entre más emoción hagamos, propiciemos, nos va a favorecer mucho más. Hay otra pregunta, licenciado. Cuénteme, ¿cómo dice? Ok. O sea, que habla aquí como del adulto que no fue diagnosticado. ¿Cómo podemos? O sea, dice personalidad con la que puede ser confundida un adulto no diagnosticado. Ok, a nivel de personalidad, percibo que antes se daba con más frecuencia, más que todo vamos a ver, esto, el conocimiento, la investigación ha ido creciendo bastante, pero hace 50 años atrás, obviamente, no había muchos diagnósticos de TEA por falta del conocimiento. También en zonas apartadas del interior, de seguro no había una intervención. Entonces, eventualmente estos niños con TEA crecían y eran adultos con TEA que no eran diagnosticados, producto de que no había investigaciones, no había estudios, estaban en zonas apartadas del país. Entonces, a nivel de adaptación hay una dificultad. ¿Por qué? Porque tiene dificultad para adaptarse al medio que le rodea, es aquel adulto que le cuesta la parte de administrar sus finanzas. Usted lo ve que tiene dificultades en estar en un trabajo. Depende mucho del círculo familiar para poder subsistir, es decir, no alcanzó una independencia ni familiar, ni personal, ni económica. Usualmente se ve con estas características en el caso de adultos TEA que no han sido diagnosticados por los factores que mencioné anteriormente. Ok, la licenciada Ruth dice, me gusta mucho lo del trabajo integral para poder realizar los informes. Claro que sí, es fundamental en nuestros niños TEA poder trabajar de manera integral. Aunque estemos en techos separados, trabajar de manera integral a los niños
y siempre pues lo digo, a veces es que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, y no es eso, simplemente es que tú te especializas en un área y hay otro especialista que hace otra de las áreas, ¿verdad? Y si todos trabajamos en equipo, vamos a aprender mucho más y vamos a poder observar cosas que simplemente por ser, por ejemplo, en mi caso, ser fonoaudióloga, si yo hubiese cerrado mis puertas a ser solo fonoaudióloga y no aprender integración sensorial un poquito, no aprender de psicomotricidad un poquito, no tuviera herramientas que pues en la actualidad poseo. Entonces, no cerrarnos a la posibilidad de aprender. Me gusta mucho el área de psicopedagogía, de neuropsicología. Es muy, muy bonito, le decía al licenciado, es muy bonito aprender esta área del cerebro tan importante que pues a veces obviamos porque aprendemos como que las estrategias, pero no conocemos el área, la parte superior, ¿verdad? Entonces, muy bueno esto, igual que en la integración sensorial, conocer la parte de los sentidos, que son la base. Entonces, pues, muy importante que aprendamos de todos los especialistas que están a nuestro alrededor. Hay otra pregunta muy interesante de Marlene Bejarano. Nos dice, actualmente las herramientas para la educación es la tecnología. Por ejemplo, el MIDES y Meduca están utilizando los programas de Elmo. Esto sería contraproducente para trabajar el lenguaje de los niños con o sin TEA. ¿Qué nos dices, Yesbel, de esto? Ok. Bueno, actualmente por temas de COVID, como hemos dicho, hemos tenido que aprender a hacer supervivencia, ¿verdad? Pero la tecnología no es buena para ningún niño y menos para los niños TEA. No es buena. Actualmente estamos usando, mi persona también lo está haciendo, estamos haciendo terapias virtuales de 30 minutos niños TEA, pero muy funcionales. O sea, vamos a trabajar los 30 minutos y listo. No es que vamos a poner a un niño a hacer cosas con la computadora que no son funcionales para él. Vamos a trabajarlo media hora. Y pues bueno, es el sistema que está utilizando el gobierno. Quizá no tengan las estrategias necesarias, quizá no tengan el conocimiento necesario de lo que afecta esto a nuestros niños, pero pues es la única forma, como decimos ahorita, tenemos que buscar una manera y pues ha sido la única forma que han encontrado. Pero si ustedes pueden, mejor tomar los apuntes y trabajarlo en casa de manera presencial, o sea, hacer anotaciones. El trabajo que se hizo hoy fue, por ejemplo, reconocimiento de las vocales. Entonces vamos a hacer un material en casa para que el niño no tenga que estar viendo la televisión, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar los documentos, vamos a hacer nosotros la A, la E, la I, la O y la U, y vamos a jugar nosotros con el niño lo mismo que supuestamente va a aprender en la televisión. Entonces vamos a hacerlo nosotros de manera presencial para que sea menos invasivo, ¿verdad? Y pues se hace por necesidad, de verdad se está haciendo por necesidad, porque pues no es lo mismo, no hay contacto físico que necesitamos tanto, pero pues ahorita igual en la clínica tampoco podemos estar cerca de los niños, no podemos estar tocándolos, no podemos, ha costado mucho el tema de las expresiones faciales, con esa mascarilla en la cara, con la careta, pero bueno, es mejor eso que quedarnos en casa y pues hacer nada, ¿verdad? Entonces vamos ahí como que modo supervivencia, pero si se puede evitar, mejor lo evitamos. Excelente. Dos últimas preguntas. La primera es, ¿cómo involucrar al resto de la familia en el plan de intervención casero en beneficio del niño con TEA? Algo fundamental es la parte del contrato terapéutico, así se llama en psicología, no sé si en fonoaudiología habrá algo similar, pero consiste en esa primera sesión con el padre de familia, literal, se firma un contrato, algunos lo hacen por escrito, otros lo hacen de manera oral con reglas claras. Importante que el padre se comprometa a asistir a las sesiones, eso es fundamental, que le dé respuesta a cada sesión, a cada objetivo que se hace. Esto es muy importante, involucrar a la familia. Inclusive a nivel de psicología, si el padre se ausenta por muchas sesiones y no le da seguimiento y uno ve desinterés, inclusive uno puede hasta referir porque la persona no siguió los lineamientos que usted como profesional le indicó. Es un compromiso
bidireccional de ambas partes, tanto del familiar hacia acá como del profesional hacia allá. Si uno de los dos no sigue su rol como se debe, entonces no se van a cumplir los objetivos planificados. Y Ok. la última pregunta nos dice, ¿un niño con TEA, si se estimula, puede tener un buen desarrollo al llegar a la adultez? Yesbel, ¿qué nos dice sobre esto? Ok, esta pregunta va a depender del nivel de funcionalidad del paciente, ¿verdad? Si tenemos un paciente que pues ya está hablando, que pues puede expresarse, que con el SAC puede realizar oraciones, claro que sí, la terapia de lenguaje, su objetivo principal, como lo hablaba anteriormente, es que la persona pueda desarrollar una comunicación útil y funcional para su vida, para trabajar. Aquí en Panamá no lo he visto mucho, pero hay otros países donde las personas TEA van con su cuadernillo de PECS a trabajar y sus compañeros pues ya lo dominan al punto de que pues él va a pedir las bolsas, por ejemplo, a las personas con TEA se les hace muy fácil los trabajos mecánicos porque pues no hay que hablar mucho, ¿verdad? Y hay que pues hacer todo como a ellos les gusta, súper bonito y todo esto. Y pues hace un tiempo vi un video donde era en China, el chico lleva su cuadernillo y va donde su compañero y le pide más bolsas para poder empacar cosas, le pide los cartones, pide todo lo que necesita a través de su sistema de comunicación alternativa. Entonces, pues claro que sí, es nuestro objetivo. Actualmente, pues como el video que les presenté, Fernando, y pues puedo hablar con nombre porque su mamá lo autoriza, Fernando pues inició conmigo haciendo tope de cabeza, haciendo lo de los ojos, haciendo autoestimulaciones y pues actualmente va a la escuela solo. Llegó a ser un niño, por decirlo, como hablábamos anteriormente, un niño de alto funcionamiento, un niño pues que no tiene tutor, un niño que sabe leer, que sabe escribir, que sabe sumar, que sabe restar. Y pues si lo veíamos a sus 2 años, podíamos decir, no sabemos su pronóstico, pero actualmente es un buen pronóstico, es uno de los mejores en su clase de karate, claro que tiene una memoria impresionante y se aprende no me acuerdo el nombre, las tacas, las katas, se aprende las katas de un momento a otro. Entonces, claro que sí, el objetivo de nosotros es ese, que la persona pueda ser independiente, autónoma cuando crezca. Excelente, muy buena intervención, Yesbel. Una última pregunta que nos quedó por aquí, vamos a responderla. ¿Hasta qué edad el niño joven puede recibir terapia de lenguaje? ¿Qué nos dice Yesbel sobre esto? El niño. Usualmente en tu experiencia. Ok, nosotros actualmente trabajamos niños pequeños, pero se puede trabajar siempre. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar de una u otra forma. El niño que ya va teniendo 10, 12 años, hay que empezar a trabajarle autonomía, hay que empezar a trabajarle que vaya al supermercado, que diga buenas tardes, me puede dar esto, me puede dar aquello. Entonces, pues, por ejemplo, Fundación Soy Capaz se encarga de trabajar un poco más lo que es los chicos más o sea, de 12 en adelante, y ellos pues se encargan de trabajar esto que es las rutinas para poder trabajar, para poder salir a la calle, para poder hacer. Entonces, esta terapia sí, claro que se puede. Claro que a los 6 primeros años de vida es donde el niño va a aprender mucho más rápido, pero claro que sí se puede, porque a medida que vamos creciendo, vamos teniendo otras necesidades. Entonces, claro que sí. Excelente, muy buena. Añadiría que el aprendizaje es algo que dura toda la vida. El aprendizaje nunca paramos de aprender en la parte del lenguaje, en la intención del lenguaje. Cuando somos adultos, uno va al supermercado, que no se le olvide pedir el vuelto. Todo esto le brinda autonomía, independencia. Entonces, el proceso del lenguaje es algo durante toda la vida, estoy seguro, Yesbel, y de que hay fonodiólogos que se dedican a la atención de personas adultas, por Claro que ejemplo, sí. inclusive de la tercera edad, porque también en la tercera edad hay ciertas fallas que hay. Entonces, esto son profesiones que abarcan todo el proceso evolutivo del ser humano. Estamos para apoyarlos en ese proceso. Una última palabra de despedida, Yesbel, para el público que nos atendió el día de hoy. Ok. Listen, no quiero irme sin antes hablar un poquito de Ajá. lo que es
la chica preguntó sobre la importancia del rol de la familia en la intervención. Súper. Y esto va pues para mis colegas y pues es que no podemos ser cerrados, tenemos que tener confianza en nosotros mismos y pues si el papá tiene que entrar sin pena, sin miedo, estamos haciendo las cosas bien. Y pues a veces por ese miedo, por esa pena, le quitamos oportunidades a los niños. De verdad que pues si el papá puede entrar 30 minutos, vamos a entrar un momento para que aprenda un poquito y luego sale. Pero no le quitemos al padre de familia esa oportunidad por pena o por miedo de que qué va a decir el papá, de que yo canto feo, de que no funciona. No, no. Vamos a entrar al papá para que se sienta pues inmerso en el tratamiento del niño y pues pueda ayudarlo de mejor manera. Y pues aquí me despido. Muchas gracias a todos por estar aquí, por sus lindas palabras, los estoy leyendo. Y pues estamos a la orden para cualquier duda, para cualquier capacitación que necesiten. De verdad, pues he estado en capacitaciones esta semana de prevención y pues es lo que necesitamos. Necesitamos personas que quieran poder ayudar a los demás y prevenir las alteraciones del neurodesarrollo que ahorita están muy presentes en nuestras vidas. Muchas gracias, Yesbel, por tus palabras. La verdad que esperando que toda esta información haya sido de mucho provecho. Sigan pendientes a las redes sociales. Yesbel de seguro seguirá haciendo capacitaciones y de mi parte también seguirá haciendo. Y quien quita que en algún futuro podamos reencontrarnos en alguna futura alianza, quien quita. Así que estamos pendientes a las redes sociales y muchas gracias por su atención. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Yesbel. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.